¿Alguna vez has sentido que el miedo te observa desde las sombras, incluso cuando todo parece estar bien? Ese susurro en la mente que te detiene justo antes de intentarlo, esa sensación en el estómago que aparece sin razón. YC dijera que no todo el miedo viene de ti, y si parte fue sembrado gota a gota desde que eras niño. Hoy te voy a revelar 13 secretos que pocos conocen para vivir sin miedo. Pero no será un listado cualquiera, será un recorrido, una travesía a través de los rincones más oscuros y también más reveladores de tu mente. Prepárate, porque al final nada volverá a sentirse igual. Secreto 1 en él: miedo no es tu enemigo, es tu guardián desorientado. Detente por un momento, respira, piensa en una decisión que no tomaste, una oportunidad que dejaste pasar, una llamada que nunca hiciste, un sueño que archivaste en algún rincón de tu mente, porque no era el momento correcto. Ahora pregúntate, ¿fue prudencia o fue miedo? Desde pequeños, el miedo se nos presenta como un villano, como algo que hay que vencer, aniquilar, ignorar. Pero, ¿y si te dijera que el miedo no es tu enemigo? Que, en realidad, es un guardián leal. Aunque confundido, imagina por un momento que el miedo es como un perro guardián. Está ahí para protegerte, para alertarte. Cuando fuego te avisa, cuando algo suena mal, se activa. Pero, ¿qué ocurre cuando ese perro no ha sido entrenado? Ladra por todo, ataca a tus amigos, te impide salir de casa. Eso es lo que pasa con nuestro miedo. Nació para cuidarte, pero sin guía puede convertirse en tu carcelero. ¿Sabías que muchos de nuestros miedos no provienen de experiencias reales, sino de asociaciones mentales creadas en la infancia? Por ejemplo, si, de niño, te regañaron fuertemente al expresarte, tu cerebro asoció hablar con dolor. ¿Ves que quieres decir lo que piensas? El miedo aparece como ese perro que ladra fuerte. Cuidado, no lo hagas, vas a salir herido. Pero lo que no sabe tu guardián es que ya no tienes 6 años, que hoy tienes recursos, fuerza y capacidad para enfrentar la vida en solo, que él no lo sabe. Sigue repitiendo su vieja rutina de protección. Te propongo algo. La próxima vez que sientas miedo, no lo rechaces. Haz algo radical, escúchalo. Hazle preguntas como si fueras su maestro, no su víctima. ¿De qué intentas protegerme? ¿Este peligro es real o imaginario? Esto me está paralizando u motivando. Cuando cambias la relación con el miedo, algo profundo ocurre. Ya no estás bajo su dominio, sino que lo transformas en una brújula en una brújula. Porque el miedo, cuando se entiende, se convierte en dirección. Te señala tus límites, no para que te detengas, sino para que los cruces con conciencia. Déjame contarte algo curioso. En Japón existe un concepto llamado kintsugi, el arte de reparar con oro las piezas rotas. No ocultan las grietas, las resaltan. ¿Por qué te cuento esto? Porque lo mismo puede hacerse con el miedo. No se trata de ocultarlo, sino de integrarlo, de transformarlo en algo hermoso. En tus miedos también cuentan tu historia. Hablonti fuiste herido, pero también de donde puedes sanar. Son marcas doradas de tu humanidad. ¿Y tú? ¿Aún ves el miedo como un monstruo que te persigue? ¿O ya puedes empezar a verlo como ese guardián confundido que solo necesita que lo tomes de la mano y le muestres el camino? No se trata de no sentir miedo, se trata de que el miedo no decida por ti. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes, empiezas a vivir libre, incluso con el miedo caminando a tu lado. Secreto 2. Lo que no nombras. Te domina. Cierra los ojos un instante e imagina que estás en una habitación oscura. Sabes que hay algo allí, en un rincón. No lo ves, pero lo sientes en una presencia. Algo que se mueve lentamente, que respira contigo. No sabes si es grande, si es pequeño, pero sabes que está ahí ahora. Abre los ojos y dime, ¿no es exactamente así como se siente el miedo cuando no le das nombre? Los antiguos sabían algo que hemos olvidado, aunque las palabras son llaves, y que lo que no se nombra no se puede liberar. Cuando guardas un miedo en silencio, lo estás alimentando con tu propia energía. Le das espacio en tu mente, en tu cuerpo, en tus decisiones, pero cuando lo nombras, lo desarmas. Piensa en esto. Hay personas que viven durante años con una ansiedad constante. La sienten al despertar. La sienten cuando deben decidir algo importante y sin embargo, nunca se detienen a preguntarse ¿qué es exactamente esto que siento? ¿Cómo se llama? Muchos temen hacer esa pregunta porque sienten que si nombran el miedo, lo harán
más real. Pero ocurre lo contrario. Al nombrarlo, lo define. Y lo que se define puede enfrentarse ante. Contaré una historia real en una mujer. Tras años sintiéndose bloqueada en su vida profesional, acudió a terapia. Después de varias sesiones, sin grandes avances, el terapeuta le propuso un ejercicio simple così infantil. Quiero que escribas, sin filtros, todos tus miedos. No intentes ser racional, solo escríbelos. Ella dudó, pero lo hizo. En su libreta apareció esto: tengo miedo de que me despidan. Tengo miedo de no ser suficiente. Tengo miedo de quedarme sola. Tengo miedo de no dejar huella en el mundo. Y algo extraordinario pasó. Por primera vez pudo ver lo que llevaba cargando sin saberlo. No eran monstruos invisibles. Eran phrases, ideas, creencias atrapadas. Y al leerlas, sintió que podía tocarlas, ponerlas sobre la mesa. Ya no eran una presencia oscura en la habitación. Ahora eran formas, contornos, algo que podía entender y transformar. ¿Y tú? ¿Te has atrevido a escribir tus miedos? ¿Los has mirado de frente? ¿Les has puesto nombre? Puede parecer un acto pequeño, casi inútil, pero cuando nombras a tus miedos, algo en tu interior se organiza. Es como si le dijeras a tu mente: gracias por protegerme, pero ya estoy listo para ver con claridad. Un ejercicio simple que puedes hacer esta noche: toma una hoja en blanco y escribe esta frase: tengo miedo de, y completa al menos 5 frases sin detenerte a pensar. No busques que suene bonito, no lo juzgues, no lo corrijas. Solo permite que salga y después míralos, léelos en voz alta si puedes. Siente cómo cambia tu cuerpo, siente cómo el aire entra más profundo en tus pulmones. Eso que parecía inmenso, inabarcable, se convierte en algo más concreto, y cuando es concreto, puedes actuar sobre ello. Puedes diseñar una estrategia, puedes pedir ayuda, puedes avanzar. Recuerda, el silencio, es el aliado del miedo. La voz es su antídoto. Lo que callas te controla. Lo que nombras te libera, y tal vez hoy puedas dar el primer paso hacia tu libertad, simplemente escribiendo aquello que más temes. Porque cuando hablas tu verdad, incluso temblando, el miedo tiembla contigo. Secreto 3. La valentía no es ausencia de miedo, es relación con él. A veces imaginamos a los valientes como figuras míticas, sin dudas, sin temblores, como si nunca sintieran miedo. Pero eso es una ilusión, una historia incompleta que nos ha dejado atrapados en una idea equivocada de lo que significa ser valiente. Porque la verdad es esta: la valentía no es la ausencia de miedo, es tu capacidad de mirar al miedo a los ojos y caminar con él de la mano. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál fue la última vez que hiciste algo que te aterraba? No algo peligroso, algo importante, un cambio, una conversación pendiente, un paso hacia eso que realmente deseas. Si lo hiciste, seguro lo sentiste en el corazón acelerado, las manos frías, esa duda que grita: mejor no, justo antes de actuar. Pero si aún así lo hiciste, esa fue la valentía, no porque el miedo se fuera, sino porque tú elegiste avanzar con el presente. Contaré una historia un ritual entre los monjes Shaolin que pocos conocen. Algunos de ellos meditan al borde de precipicios, literalmente sin cuerdas, sin protección. ¿Es temerario? No es entrenamiento para eliminar el miedo, sino para hacerse su amigo. Lo que buscan no es dominar el miedo, sino convivir con él, sentirlo, entender sus señales, y aún así, mantener la mente en calma. Y entonces surge una gran enseñanza: el miedo no es un obstáculo, es una puerta, y la valentía es la llave. ¿Has notado que justo detrás de tus mayores miedos está todo lo que más deseas? Bien, detrás del miedo al rechazo está el amor. Detrás del miedo al fracaso están tus sueños. Detrás del miedo a cambiar está tu verdadera vida. El miedo siempre aparece en los umbrales importantes. No es una señal de peligro, es una señal de posibilidad. Ahora bien, ¿cómo se cultiva una relación sana con el miedo? Aquí te doy algo práctico: la técnica de los pequeños actos valientes. Cada día, haz una cosa que te incomode un poco. No tiene que ser grande. Puede ser hablar con alguien nuevo, decir que no, pedir ayuda, subir ese video, hacer esa llamada. Cada vez que lo haces, reeducas a tu sistema nervioso. Le enseñas que no pasa nada por sentir miedo, que puedes avanzar igual. Y con el tiempo, tu mente empieza a entender
el miedo no significa que algo está mal, significa que algo está creciendo. ¿Sabías que la palabra coraje viene del latín cor? Significa corazón. Al tener coraje, entonces no es actuar sin miedo, es actuar con el corazón a pesar del miedo. Y eso, amigo mío, amiga mía, está al alcance de cualquiera. No necesitas ser fuerte, solo necesitas ser honesto contigo mismo, a reconocer el miedo, sentirlo y decidir que no tendrá la última palabra. Hagan así, que la próxima vez que sientas ese nudo en el estómago, ese temblor en las piernas, no huyas, detente, escucha, mira al miedo como mirarías a un compañero de viaje que te señala algo importante y pregúntate, ¿qué hay al otro lado? ¿Y qué pasaría si me atreviera? Aún temblando. La valentía no es un grito de guerra, a veces es un susurro, una voz suave que dice, tengo miedo, pero voy a intentarlo de todos modos. Esa voz es la que cambia destinos. Secreto 4. El 85% de lo que temes jamás ocurre. Escucha esta cifra con atención: el 85% de los temores que albergamos nunca se hacen realidad. ¿Puedes imaginar lo que significa eso? Significa que, de cada 10 veces que sientes miedo, en 8 o 9 de ellas, estás reaccionando ante algo que no existe. Una sombra, una posibilidad, una historia que tu mente inventó, pero que tu cuerpo creyó como si fuera cierta. Un estudio de la Universidad de Cornell analizó durante años los pensamientos de personas que vivían con altos niveles de ansiedad. ¿El resultado? La mayoría de sus miedos nunca ocurrieron. Y lo más impactante, del pequeño porcentaje que sí ocurrió, casi todos dijeron que fue mucho menos terrible de lo que habían imaginado. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra energía mental? Gastándola en batallas imaginarias, preparándonos para guerras que no llegan y dejando pasar la vida real por estar atrapados en ficciones mentales. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido una conversación pendiente y, antes de hablar, tu mente ya ha creado todos los posibles desenlaces negativos? Va a molestarse. No, me van a entender, voy a quedar mal, me van a rechazar. Y luego, haces esa llamada, escribes ese mensaje o das ese paso y nada de eso sucede. Todo el miedo que cargaste durante días se disuelve en segundos. Déjame contarte algo. Un hombre con pánico escénico pasaba semanas enteras con insomnio antes de una presentación. Imaginaba olvidarse del texto, imaginaba a todos riendo, imaginaba un fracaso tan rotundo. Soñaba con dejar su trabajo. Finalmente se presentó temblando, con voz entrecortada, pero lo hizo. El resultado no fue perfecto. Tartamudeó. Hubo silencios incómodos, pero al final la gente aplaudió, sonrió, se acercaron a agradecerle y él comprendió algo. En el monstruo que temía solo existía en su cabeza. Hay una frase que dice, he pasado por cosas terribles en mi vida y algunas de ellas realmente ocurrieron. Nos reímos porque es verdad. La mente humana es extraordinaria para imaginar peligros. Es un mecanismo evolutivo. Antiguamente necesitábamos estar alerta, pero hoy, en lugar de un león acechando, tememos perder un trabajo, una relación o simplemente fallar. Y lo curioso es que, al vivir en ese estado de alerta constante, experimentamos el miedo 2 veces: una vez en la imaginación y otra vez, si acaso, cuando ocurrían, y muchas veces nunca ocurren. Entonces, ¿cómo rompemos? Te invito a practicar la observación del pensamiento. La próxima vez que sientas miedo, no reacciones, solo observa. Hazte preguntas como, ¿esto está ocurriendo ahora o solo lo estoy imaginando? ¿Tengo pruebas de que este miedo es real? ¿Qué evidencia tengo de que esto va a salir mal? Este ejercicio simple te devuelve el control, te saca de la película mental y te regresa al presente. Porque en el presente, la mayoría de las veces, estás bien, respirando en vivo, a salvo. Y aquí va otra práctica poderosa. Escribe tus peores miedos y luego escribe lo que ocurrió realmente. Hazlo durante 30 días. Al final, verás con tus propios ojos a la mente. Exagera, el miedo miente y la mayoría de los peligros solo viven en tu cabeza. Recuerda, el miedo anticipado es una deuda emocional que casi nunca se paga. No permitas que el 85% de tus pensamientos estén construidos sobre niebla, porque mientras temes lo que no ha pasado, la vida real, esa que, si está ocurriendo, se te escapa entre los dedos. Secreto 5.
El cuerpo no sabe diferenciar el miedo real del imaginario. Antepropongo algo. Imagina por un momento que estás caminando por un bosque y de pronto escuchas un crujido entre los árboles. No ves nada, pero tu corazón se acelera. Tus músculos se tensan. Tu respiración se agita. Tu cuerpo entra en alerta en ahora. Imagina algo completamente distinto. Estás en casa, sentado, pensando en una conversación difícil que aún no has tenido. Imaginas cómo la otra persona se enoja, cómo alza la voz. Tu pecho se aprieta, tu estómago tu cuerpo entra en alerta. ¿Notas algo? En ambos casos, el cuerpo reacciona igual. No distingue si estás en peligro real o simplemente recordando, imaginando, anticipando. Para él, todo lo que crees es real. Este es uno de los descubrimientos más poderosos de la neurociencia moderna. El cuerpo responde no solo a lo que ocurre, sino a lo que la mente percibe como real. Tu sistema nervioso no es racional. No analiza si estás pensando en un tigre o si el tigre está frente a ti. Solo reacciona. Eso significa que cada vez que imaginas algo que te asusta, una discusión, un fracaso, un accidente, una pérdida, le estás diciendo a tu cuerpo, estamos en peligro. Y él, fiel servidor, obedece, libera cortisol, acelera tu pulso, prepara tus músculos para correr. Aunque estés en pijama, sentado frente a una pantalla, ¿cuántas veces al día estás activando ese modo de emergencia? ¿Cuántas veces tu cuerpo entra en guerra por pensamientos que ni siquiera son tuyos, sino heredados, inducidos, repetidos? Y lo más alarmante es esto: el cuerpo no olvida. Cada vez que activas ese estado, desgastas tu sistema en cansancio crónico, insomnio, ansiedad, dificultades digestivas. Muchas veces no es el estilo de vida el que te enferma, sino la cantidad de veces que tu mente ha gritado peligro sin razón. Te contaré un caso. Un hombre sufría de ataques de pánico. Lo sentía sin aviso. De pronto estaba temblando, sin aire, con el corazón desbocado. Durante años pensó que su cuerpo estaba roto, hasta que un terapeuta le preguntó: ¿qué imágenes aparecen en tu mente justo antes de que empiece el ataque? Y entonces lo vio en cada ataque. Venía precedido por una historia interna, una película mental donde perdía el trabajo, donde decepcionaba a su familia, donde todo se derrumbaba. Su cuerpo solo reaccionaba a las escenas que él mismo proyectaba. ¿Y tú? ¿Qué películas mentales estás proyectando a diario? Porque cada vez que imaginas lo peor antes y por prepararte, tu cuerpo lo vive como si ya estuviera ocurriendo. Pero aquí viene la parte liberadora. También puedes usar esto a tu favor. La visualización positiva no es una moda ni un truco de autoayuda. Es neurociencia cuando imaginas un escenario positivo con suficiente detalle. Tu cuerpo también lo cree y reacciona con calma, gratitud, confianza. Haz la prueba. Cierra los ojos. Imagínate logrando eso que tanto deseas. Siente la alegría. Escucha los sonidos. Observa los detalles. Respira profundo. Permite que tu cuerpo reciba esa imagen como real. ¿Sientes la diferencia? Ese es tu poder. Puedes enfermarte de miedo o puedes sanarte con una visión Así que, la próxima vez que el miedo te apriete el pecho, no te pelees con él. Pregúntate, ¿esto está pasando ahora? ¿O solo lo estoy imaginando? ¿Estoy ayudando a mi cuerpo? ¿O lo estoy castigando por adelantado? ¿Qué imagen podría elegir ahora? Que me devuelva el equilibrio, porque el cuerpo es como un instrumento afinado. Toca la música que tú le das, y si aprendes a dirigir tu mente, puedes transformar tu cuerpo en un lugar seguro, aún en medio del miedo. Secreto 6 en las historias que te contaron. Moldearon tus miedos y miedos que no nacieron contigo. No los elegiste, ni siquiera los entendiste cuando llegaron, solo aparecieron, se instalaron en tu mente, y desde entonces tomaron decisiones por ti. Y si te dijera que muchos de los miedos que hoy te paralizan fueron sembrados hace años, incluso antes de que supieras hablar. Imagina por un momento a un niño pequeño. Llora porque quiere explorar, tocar, experimentar el mundo, pero escucha frases como: eso no se toca, eso es peligroso, te vas a caer, no molestes, no llores. ¿Qué van a pensar? Si te portas así, nadie te va a querer. Palabras lanzadas al viento, sí, pero que caen como semillas en una tierra fértil en la mente infantil. Y esas semillas germinan no como ideas, sino como sensaciones. Sensaciones que con el tiempo se transforman en miedos automáticos. No piensas,
esto es peligroso, lo sientes, lo evitas. ¿Te has detenido a pensar cuáles de tus miedos son verdaderamente tuyos y cuáles son préstamos del pasado? Tal vez tu miedo a hablar en público no nació de ti, sino de ver a tus padres evitar las confrontaciones. Tal vez tu miedo al fracaso viene de un maestro que te dijo que no eras lo suficientemente bueno. Tal vez tu miedo al amor viene de haber visto a los adultos romperse una y otra vez. Y ahora aquiesces creyendo que esos miedos son naturales, cuando en realidad son narraciones heredadas a la mente humana. Aprende a través de historias. Desde los cuentos de hadas hasta las frases cotidianas, todo va formando un guión interno. ¿Recuerdas los cuentos clásicos? No hables con extraños, no salgas de noche. Si te portas mal, algo malo va a venir a buscarte. En esas historias enseñaban obediencia, no libertad, miedo, no curiosidad, silencio, no expresión. Y aunque ya no escuchamos esas voces en voz alta, siguen repitiéndose dentro de nosotros, como un eco sutil. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué frases escuchaste repetidamente en tu infancia? No pienses mucho, deja que vengan solas. Eso no es para ti, la vida es dura. No hagas olas, ser realista. Con eso, no vas a llegar lejos. Cada una de esas frases construyó los cimientos de tus límites. Teji, un mapa pero... ¿y si ese mapa está incompleto? ¿Y si las rutas que realmente deseas tomar no aparecen allí porque alguien más las borró antes de tiempo? Aquí tienes un ejercicio poderoso. Haz una lista de los miedos más frecuentes que te sienten. Y luego, pregúntate con honestidad, ¿dónde aprendí esto? ¿Quién me dijo que debía tener miedo a esto? ¿Lo he comprobado por mí mismo? ¿O lo heredé sin cuestionarlo? Algunas respuestas te sorprenderán, otras te dolerán, pero todas te devolverán el poder, porque lo que se revela se puede transformar en el miedo que se hereda. No es una condena, es una invitación, una oportunidad para reescribir tu historia, y esa es la parte más hermosa. Secreto 7. El miedo se esconde tras la rutina. Detente un segundo. Piensa en cómo fue tu día ayer. ¿Te levantaste a la misma hora? ¿Tomaste el mismo camino? ¿Hiciste las mismas tareas? ¿Hablaste con las mismas personas? ¿Pensaste lo mismo? Y ahora pregúntate algo más incómodo. ¿Lo elegiste o simplemente lo repetiste? Muchos creen que la rutina es comodidad en estabilidad, pero en el fondo, la rutina, cuando se vuelve automática, rígida, sin alma, es un escondite perfecto para el miedo. Te contaré una historia breve. Un hombre trabajó durante 22 años en la misma oficina, en el mismo puesto. Cada día se despertaba con la misma alarma, tomaba el mismo desayuno, escuchaba las mismas quejas y volvía a casa con la sensación de que algo dentro de él se estaba apagando. Un día, su hijo le preguntó, papá, ¿alguna vez soñaste con ser otra cosa? Él sonrió, nervioso, y dijo, sí, pero no todo el mundo tiene ese lujo. El niño lo miró y dijo, ¿y si no es un lujo, sino un miedo que aprendiste a llamar responsabilidad? Silencio. ¿Cuántas veces hemos disfrazado el miedo de deber, de lógica, de rutina? No es el momento. No puedo arriesgarme. Esto es lo que hay. Ya estoy muy grande para empezar de nuevo. ¿Y si me sale mal? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? Y así, sin darnos cuenta, construimos una vida que se repite en bucle. No porque nos guste, sino porque el miedo al cambio es más fuerte que el deseo de crecimiento. Ahora, imagina que la vida es como una casa y tú vives siempre en la misma habitación. Las ventanas cerradas, la luz siempre igual. Sabes dónde está cada mueble, nunca tropiezas. Nada te sorprende. Poco a poco. Tampoco te emocionan. Una vida sin riesgo es una vida sin movimiento, y sin movimiento no hay transformación. ¿No te parece curioso que lo que más deseas, libertad, pasión, realización, esté al otro lado de lo que más temes? Cambio, incertidumbre, incomodidad. Muchos no lo notan, pero el miedo es sutil. No siempre llega como una voz que grita, no lo hagas. A veces susurra, ¿y si mejor lo dejas para mañana? ¿No será mucho esfuerzo? ¿Y si los demás te juzgan? Si te equivocas y tú lo escuchas una y otra vez, hasta que te convences de que lo mejor es no mover, quedarte donde ya sabes cómo sobrevivir. Aunque eso signifique no vivir. Haz este pequeño ejercicio. Piensa en algo que te gustaría hacer, algo que llevas tiempo postergando. No importa si es cambiar de trabajo, emprender algo nuevo, mudarte,
hablar con alguien, comenzar a escribir, aprender un idioma. Ahora, pregúntate, ¿por qué no lo has hecho aún? La respuesta es tiempo, dinero, circunstancia. Pino, con toda sinceridad, vuelve a preguntar, ¿cuánto de eso es real? ¿Y cuánto es miedo? Verás que detrás de muchas excusas lógicas se esconde un temor profundo a salir del patrón. Y eso es lo que debemos entender. A la rutina no siempre es estabilidad. A veces es resignación disfrazada, una forma de anestesiar el alma para no sentir el vacío que nos susurra. Anesto no es todo lo que puede ser. ¿Sabes cuál es el primer paso para vivir sin miedo? Cambiar algo, aunque sea pequeño. Una decisión diferente, una palabra nueva, una ruta distinta, un sí donde siempre decías no, un no donde siempre decías sí, porque cuando rompes una rutina, aunque sea mínima, le estás diciendo al miedo, no tienes el control. Y ese es el principio de la libertad. Secreto 8. Lo que evitas se fortalece. Imagina que tienes un cuarto oscuro en tu casa. Sabes que está ahí, pero cada vez que pasas frente a su puerta, desvías la mirada, nunca lo abres. Te convences de que es mejor así, que no vale la pena mirar, que no es el momento, pero adentro, en la oscuridad, algo crece. No porque sino porque nunca lo has visto con claridad. Eso es exactamente lo que pasa con los miedos que evitamos. Todo lo que evitas crece, y cuanto más lo evitas, más fuerza le das, porque el miedo no se alimenta de la realidad, se alimenta del silencio, de la fuga, del mejor después. Cuanto más huyes de algo, más grande parece. Y un día, ese miedo que era pequeño, ya se ha vuelto parte de ti. Ya no es solo un temor a hablar en público, ahora es una creencia. No soy bueno para expresarme. Ya no es solo miedo a intentar algo nuevo, ahora es, yo no sirvo para eso. El miedo, cuando no se enfrenta, se transforma en identidad. Déjame contarte una historia real. Una mujer evitó durante más de 10 años hablar en público. Solo pensar en ello le causaba náuseas, sudaba, se paralizaba, y cada vez que surgía una oportunidad, decía que no. Decía, eso no es para mí. Hasta que un día, alguien la retó a intentarlo, pero con una condición: no tenía que hacerlo bien. Solo tenía que hacerlo. Aceptó, temblando. Subió a una pequeña sala con 5 personas. Habló 3 minutos, tartamudeó, se le quebró la voz. Pero lo hizo. Cuando bajó, no se desmayó. No murió. No fue rechazada. Descubrió algo esencial en el miedo. Era una ilusión construida sobre años de evitación. Y en ese momento comprendió, cada vez que decía no puedo, solo estaba diciendo aún no me atrevo. ¿Y tú? ¿Qué estás evitando? ¿Tu cosa? ¿Sigues pateando para más adelante? ¿Qué conversación? ¿Qué decisión? ¿Qué salto? Míralo a los ojos ahora, sin juzgarte, sin presionarte. Solo obsérvalo, porque mientras más lo pospongas, más poder le entregas. Y eso es lo que no te han dicho. Cada mañana lo haré es un ladrillo en el muro que te separa de tu libertad. Hay una regla espiritual, simple y poderosa. El miedo no desaparece al evitarlo. Desaparece cuando lo atraviesas. Why no, thank you. Ser de golpe puede ser con pasos pequeños, pero pasos reales. ¿Tienes miedo de hablar? Practica con una persona. ¿Tienes miedo de fallar? Intenta algo pequeño y permite equivocarte. ¿Tienes miedo de que te rechacen? Exprésate de forma honesta, sin garantía de aprobación. Porque en cada uno de esos gestos le estás quitando alimento al miedo, le estás quitando territorio, le estás devolviendo a tu alma el espacio que le pertenece. ¿Sabías que evitar algo activa los mismos mecanismos en el cerebro que huir de una amenaza real? Cada vez que esquivas algo, tu mente registra, esto es peligroso. Idea, la próxima vez será más difícil aún, pero si rompes ese ciclo, aunque sea una sola vez, el sistema cambia. Tu mente aprende, puedo sentir miedo y seguir adelante. Y con el tiempo, ese miedo que parecía inmenso se convierte en algo manejable y luego en nada. Recuerda esto, el miedo crece en la oscuridad, pero se disuelve con la luz de tu atención. No necesitas derrotarlo como un enemigo, solo necesitas dejar de alimentarlo con tu ausencia. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera libertad. Secreto 9. El cuerpo recuerda lo que la mente quiere. Olvidar. Cierra los ojos por un momento. Piensa en una situación que te marcó, una caída, una discusión, un momento en el que sentiste miedo, rechazo, humillación. Aunque hayan pasado años, ¿no notas cómo el cuerpo reacciona al recordarlo?
Quizás el pecho se cierra, quizás la respiración se corta, o algo en la garganta se aprieta. Eso no es casualidad, es memoria física, es el lenguaje oculto del cuerpo Na. Hay una verdad que pocos se atreven a aceptar. No todo lo que duele se supera con pensamientos. Tu mente puede decir, ya pasó, pero tu cuerpo sigue hablando en silencio. No, aún está aquí. El miedo no siempre se esconde en la mente. A veces vive en la espalda tensa, en el estómago inflamado, en el insomnio que no sabes explicar, en ese impulso a huir. Aunque nadie te persigue, en el cuerpo no miente, y hasta que no lo escuchas, no sanas de verdad. Te contaré una historia. Ray Allen, un hombre, llevaba años sin poder dormir bien. Probó todo en suplementos, meditación, ejercicio, psicología. Nada funcionaba hasta que en una sesión de respiración guiada, su cuerpo comenzó a temblar. Lloró sin saber por qué. Why? Algo que había enterrado hacía más de 20 años, un accidente de infancia. El sonido de los gritos, el miedo a morir. Había olvidado el hecho, pero su cuerpo lo recordaba cada noche. No fue su mente la que lo liberó, fue su cuerpo. Cuando pudo moverse, respirar y sentir sin reprimir, el miedo acumulado comenzó a salir. ¿Y tú? ¿Qué parte de tu cuerpo guarda tus miedos? A veces no. Necesitas palabras, necesitas movimiento, silencio, una caminata larga sin rumbo, bailar sin juicio, gritar en un lugar vacío, respirar profundo hasta que algo se afloje. Porque cuando das permiso al cuerpo de hablar, te cuenta la historia que tu mente ha estado censurando. Muchos intentan vencer el miedo, pensando más, racionalizando más, pero eso es como intentar apagar un incendio con una linterna. El miedo que está en el cuerpo solo se disuelve con el cuerpo y para eso no necesitas ser experto, solo necesitas voluntad de sentir. Cierra los ojos. Respira lento, siente tu pecho, tu abdomen, tu cuello. Pregúntate, ¿dónde me duele hoy? Sin razón aparente. Quédate ahí. No huyas. Tal vez llores. Tal vez no sientas nada al principio. Pero si eres constante, algo se abrirá. Y con el tiempo, lo que dolía dejará de doler. Recuerda, el cuerpo lleva tus historias y también sabe cómo liberarlas. Cuando entiendes esto, ya no tratas de vencer el miedo a la fuerza. Lo atraviesas con respeto, con atención, con un nuevo tipo de coraje. Él de escuchar lo que siempre has evitado sentir. Y entonces, sin darte cuenta, un día despiertas más liviano, con más espacio dentro, con más silencio, no porque el miedo se haya ido, sino porque por fin dejaste de pelear con él. Secreto 10. El miedo a la soledad esconde el miedo a uno mismo. Imagina, por un momento, estar completamente solo, sin ruido, sin distracciones, sin compañía. Solo tú, tus pensamientos y el silencio absoluto. ¿Cómo te sientes? ¿Te invade una calma profunda o aparece un vacío inquietante, un deseo de huir o un temor que no puedes nombrar? Este miedo, el miedo a la soledad, es uno de los más universales y sin embargo el más incomprendido, porque en realidad no tememos estar solos, tememos enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestra verdad, a nuestras emociones más profundas, a las partes de nosotros que hemos escondido, rechazado o negado. ¿Te has preguntado por qué llenamos el silencio con ruido? Con música, televisión, redes sociales, conversaciones superficiales. ¿Por qué evitamos esos momentos de quietud? Porque en el silencio, el miedo se vuelve visible, nos muestra lo que no queremos ver. Te contaré una historia. En una mujer, tras años de evitar estar sola, decidió pasar un fin de semana sin compañía, sin teléfonos, sin distracciones. El primer día, la ansiedad la invadió. Sentía que el silencio le gritaba poro. Se ecuadó. Al segundo día, el silencio empezó a hacerse amigo. Las emociones que había enterrado comenzaron a salir. Y en ese encuentro consigo misma, algo cambió. Descubrió que el miedo a la soledad era, en realidad, el miedo a no ser suficiente para sí misma. Este es un punto crucial para vivir sin miedo, para aprender a estar bien contigo, incluso cuando nadie más esté. Porque si huyes constantemente de la soledad, tu miedo crecerá sin límite. Buscarás aprobación, compañía o distracciones para no sentir ese vacío. Pero el vacío, en realidad, es un espacio esperando ser llenado por tu aceptación, tu amor propio, tu presencia. ¿Cómo se cultiva esa presencia? No con grandes actos, sino con pequeños momentos de conciencia. Sentarte unos minutos a respirar sin hacer nada. Observar tus pensamientos sin juzgarlos. Aceptar lo que surge
incluso si es incómodo, y recuerda, estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Puedes estar acompañado y sentirte vacío, o estar solo y sentirte completo. Cuando aprendes a abrazar tu soledad, el miedo a la soledad desaparece, porque ya no huyes de ti, ya no buscas fuera lo que solo puedes encontrar dentro, y entonces, paradójicamente, te vuelves más libre, más fuerte, más auténtico. Secreto 11. El miedo a equivocarte es la cárcel invisible. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo porque temías cometer un error? ¿Cuántas oportunidades se han escapado por miedo a fallar? Este miedo es uno de los más poderosos y silenciosos que existen. No se anuncia con ruido ni gritos. Se instala sigilosamente como una sombra que se extiende sin que la notes. Pero, ¿qué es realmente equivocarse? ¿Es un fracaso, un error fatal, una caída sin retorno? ¿O simplemente es parte del proceso de aprender y crecer? La cultura en la que vivimos a menudo castiga el error. Nos educan para evitarlo, para corregirnos, para esconderlo. Pero la realidad es que los errores son las puertas hacia el conocimiento. Piensa en los grandes inventores, artistas y líderes. Thomas Edison dijo que no había fallado 1000 veces, sino que encontró 1000 maneras en que la lámpara no funcionaba. Michael Jordan fue cortado de su equipo de baloncesto en la escuela. Cada error fue un paso hacia su éxito. Ahora pregúntate, ¿de dónde viene ese miedo paralizante a equivocarte? ¿De la experiencia real? ¿O de una historia que te contaron? ¿De la voz interna que te juzga con dureza? ¿De la sociedad que premia la perfección y desprecia la vulnerabilidad? El miedo a equivocarte es una cárcel invisible, porque te atrapa sin cadenas, te limita, te controla, te hace prisionero de una vida pequeña, sin riesgo ni aventura. ¿Cómo liberarte? El primer paso es cambiar la relación que tienes con el error. Empieza a verlo como un maestro, como un aliado en lugar de un enemigo. Cuando fallas, no eres menos valioso, eres más humano, más auténtico, más cerca de tu verdadero camino. En un ejercicio simple, cada vez que te sientas paralizado por el miedo a equivocarte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Si lo intento y no sale bien, verás que, poco a poco, el miedo pierde su poder, porque entiendes que el error no es el fin, sino el comienzo. Recuerda, vivir sin miedo no significa no sentir miedo, significa actuar a pesar del miedo. Y para eso, aceptar el error como parte natural del viaje es fundamental. Secreto 12. El poder del presente destruye el miedo. Cierra los ojos por un instante y piensa, ¿dónde vives la mayor parte del tiempo? ¿En el pasado, recordando errores, heridas, pérdidas? ¿O en el futuro, anticipando preocupaciones, escenarios temidos, incertidumbres? La respuesta es clara. Para la mayoría, vivimos atrapados entre lo que fue y lo que podría ser. Y en ese espacio intangible crece el miedo. El miedo es hijo del tiempo fuera del presente, porque cuando estás en el pasado, reviviendo aquello que dolió, tu cuerpo y mente se activan con la misma tensión de aquel momento. Y cuando estás en el futuro, imaginando lo peor, te preparas para un peligro que aún no existe. Pero aquí está la clave. El único momento donde el miedo puede ser enfrentado y disuelto es el presente, en cuando estás verdaderamente aquí, cuando tus sentidos se enfocan en este instante. El miedo pierde su poder. Te contaré una historia. Un maestro zen estaba sentado junto a su discípulo en un jardín. El discípulo, preocupado, preguntó: Maestro, ¿cómo puedo liberarme del miedo que me paraliza? El maestro sonrió y dijo: mira la flor que está frente a ti. ¿Está preocupada por el pasado o el futuro? El discípulo respondió: no. El maestro continuó: entonces, sé como la flor, vive en el presente y el miedo se desvanecerá. Estar en el presente no es solo una frase bonita, es una práctica profunda que requiere entrenamiento. Respirar consciente, observar sin juzgar, sentir sin resistir. Un ejercicio sencillo para comenzar. Cada vez que sientas miedo, detente un momento y haz esto. Respira profundo y lento 3 veces. Observa tu cuerpo. ¿Qué sensaciones sientes? Trae tu atención a este lugar donde estás, a los sonidos, a la luz, a las texturas. Repite mentalmente: estoy aquí, ahora, estoy a salvo en este momento. Al hacerlo, estás diciendo a tu mente y a tu cuerpo: este momento es seguro. Hay peligro inmediato, o hay poco a poco. Ese mensaje se instala y el miedo pierde terreno.
Él recuerda en el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Solo tienes este instante y en este instante puedes elegir vivir con miedo o vivir plenamente. Sacrito 13. Libertad está en aceptar el miedo, no en eliminarlo. Imagina por un instante que el miedo es una sombra que te acompaña a todas partes. Intentas correr, esconderte, borrarlo de tu vida, pero no importa cuánto huyas, la sombra siempre está ahí, siguiendo tus pasos. Ahora, cambia esa imagen. Imagina que en lugar de huir, decides sentarte frente a esa sombra. La miras sin miedo, la reconoces, la aceptas. Aquí está el gran misterio, que pocos revelan. La verdadera libertad no está en eliminar el miedo, sino en aceptarlo. Suena contradictorio. Aceptar algo que duele, que paraliza, que asusta. Sí, porque cuando aceptas el miedo, dejas de pelear contra algo invisible, de perder energía en resistirlo. Ese miedo pierde su poder para controlarte. Pensemos en el agua. Cuando luchas contra una ola, la ola te arrastra. Pero si aprendes a fluir con ella, a moverte en su ritmo, la ola se vuelve un aliado, no un enemigo. El miedo es igual. Cuando luchas contra él, te consume. Cuando fluyes con él, lo transformas en una práctica sencilla para aceptar. El miedo es la meditación del observador. Cuando sientas miedo, no intentes cambiarlo. No digas, no deberías sentir esto. Solo obsérvalo. Pregúntate, ¿dónde siento el miedo? ¿En mi cuerpo? ¿Qué imágenes o pensamientos lo acompañan? ¿Qué necesita este miedo para sentirse escuchado? Al hacerlo, le das espacio, no para que te controle, sino para que se manifieste sin dolor. Recuerda que el miedo es un mensajero que te indica zonas donde hay heridas, incertidumbres o deseos no reconocidos. Aceptar el miedo es también aceptar tu humanidad, tus fragilidades y tu fuerza. Cuando empiezas a aceptar el miedo, notas algo sorprendente. Deja de ser un monstruo aterrador. Se convierte en una presencia más, una parte de ti que puedes acompañar sin miedo, y en esa aceptación surge la libertad más profunda. No porque el miedo desaparezca, sino porque tú ya no le das tu poder.